Monumental. El curso lectivo se encuentra en su etapa final y muchos estudiantes tienen problemas con el rendimiento académico, y hoy en nuestra revista queremos darle un apoyo a todos los estudiantes, a los padres de familia, para que aprendan a desarrollar técnicas de estudio óptimas para maximizar el rendimiento académico. ¿Se ha preguntado usted si su hijo estará estudiando correctamente? Bueno, para que nos hablen un poco al respecto, ya se encuentran aquí en la cabina de Radio Monumental Ivania Calvo, Rafael Ramos y Rodrigo Romo, quienes son psicólogos y especialistas del CEDI. Muy buenos días, ¿cómo están? Muy buenos días, tengan todos nuestros amigos oyentes, por supuesto que sí, es un placer. Y bueno, entrar con este tema hoy, 14 de octubre, estamos que iba 7, 8 semanas promedio por ahí de terminar el curso lectivo, y creo que es importante, o sea, nunca es tarde. A veces este sprint final bien supervisado, bien trabajado, puede posibilitar que un estudiante que va muy mal pueda o recuperar o al menos llegar a las convocatorias, que creo que es un paso clave. Muy buenos días, y sí, estamos en la parte final, en la parte educativa. Los chicos están sumamente agotados. A veces es difícil para los padres entender esto, porque lo que les dicen es: su única tarea es estudiar, ustedes no tienen que hacer nada acá. Pero realmente el cerebro llega un momento en que se agota, y en sí las vacaciones, que lo he dicho en otras ocasiones, es cambiar de actividad. Entonces no es tanto como descansar y dormir, sino el estar estudiando, aunque no tengan otra cosa que hacer, ¿verdad? Como otras cosas que los mayores deben de hacer, igual es agotador. Entonces hay que tener eso presente, que los chicos ya de estar estudiando están cansados, están agotados, pero como dice Rafa, este último empujón no los podemos soltar, tampoco los podemos estar estresando todos los días, pero sí es importante que tengan su rutina y sus horarios y sus estrategias de estudio para poder terminar el año vivos, que es lo que queremos, ¿verdad? Claro que sí. Muy buenos días, Rodrigo, ¿cómo está? ¿Qué tal? Muy buenos días. Pues yo creo que qué bonito sería que realmente fuera evitable este desgaste en el sprint final, ¿verdad? Si con además de las técnicas de estudio, se acompañara también de hábitos de estudio. Yo creo que es importantísimo, y ya lo estaremos tocando, que no solo se trata de tener unas adecuadas técnicas de estudio, sino mantener los buenos hábitos de estudio para evitar que realmente el desgaste, las preocupaciones y el estrés se acumulen a final del curso lectivo, ya tratando de rescatar puntos debajo de las piedras. Y yo creo que, bueno, siempre es importante, ¿verdad? Pero creo que ya a estas alturas del año, los padres de familia, y es algo que quisiera proponer, que han identificado una dificultad recurrente, cualquiera que ésta sea, en una materia en específico, en una conducta o en el campo emocional. O sea, si ya hemos intentado que con el castigo, que con la consecuencia, que con el regaño, que con el tutor, bueno, yo creo que es el momento para tomarse esto muy en serio, y aunque el año va terminando, es el momento para empezar a hacer de evaluaciones que nos permitan durante diciembre y enero incluso empezar a generar planes remediales. Normalmente los padres de familia buscan en finales de octubre, noviembre, ver cómo hacemos. Probablemente ya sea muy difícil, porque mentiras que un chico va a integrar una técnica de estudio, un método de estudio en 6 semanas, pero sí podríamos empezar a hacer una diagnosis a nivel pedagógico, psicopedagógico, educativo, que permite identificar las carencias, porque hay cosas que debemos entender a estas alturas del año. Si le va bien en matemáticas, si le va bien en física y si le va bien en química, eso no es sinónimo de que le tiene que ir bien en idiomas, o no es sinónimo de que le tiene que ir bien en letras. Entonces le puede ir estupendo en letras, pero puede que no sea así en el campo de las ciencias. Entonces yo creo que si ya nos hemos dado cuenta que el chico se resiste a estudiar, que no hay una rutina, que no hay cosas sanas en cuanto a hábitos, llegó el momento de sentarse y darse cuenta que hay que hacer una revisión desde lo que maneja el estudiante y desde cómo la familia organiza los límites. Y los límites, tristemente, un alto porcentaje se organizan por consecuencia, es decir, tiene semana de exámenes, entonces esta semana usted no ve tele, no usa el iPod, no usa nada y se pone a estudiar. Pero no hemos creado un hábito. Ahí estamos haciendo la asociación exámenes, restricción, castigo, consecuencia, en medio de un montón de pleitos, porque si el muchacho no se ha sentado a estudiar durante todo el año, ya los chicos tienen que estar empezando su segunda semana de exámenes
del segundo trimestre, estamos a 4 o 5 semanas de los últimos exámenes del año escolar. Entonces, esto no es una etapa de pleitos, esta es una etapa de organización, supervisión, identificación y creo yo de toma de decisiones para ver qué pasa con nuestro hijo o nuestra hija. Bueno, inclusive en la parte psicopedagógica del CEDI, en este momento es donde se da el mayor todo este tipo de decisiones, ¿verdad? Todos los padres están como locos de, bueno, Iván, y ayúdenos, se queda, lo cambiamos de institución, vean que ya está la matrícula. Se da mucho movimiento y lamentablemente dejamos todo para el final. Pero es que también a veces ocupamos resultados del primer trimestre y del segundo trimestre para empezar a tomar decisiones. Y en algunos casos, por madurez o por algún problema de aprendizaje, necesitamos de ese tiempo para ver cómo ha avanzado el chico. Pero en muchos casos, a veces los padres vienen a terapia hasta en octubre o noviembre, porque ya el chico va perdiendo el año, nunca se le ha hecho un diagnóstico, estaban viendo qué pasaba, no habían hábitos de estudio y ya realmente es tarde. Sí podemos empezar a analizar, pero para el próximo año, ¿verdad? Ya bueno, ver qué hacemos. Y también eso que está comentando Rafa, yo quisiera decir a los papás que siempre en esta época todos se deprimen y es que ya se quedó. A veces el quedarse de año es muy positivo para algunos chicos, porque ese año perdido que ven los papás fue un año de aprendizaje, fue un año de entender, bueno, mi hijo no puede estudiar de esta forma, fue un año de entender, bueno, mi hijo tiene una diferencia de aprendizaje en la parte de atención, concentración, o mi hijo en un colegio técnico no puede estar, son demasiadas horas, desde las 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde, es un chico deportista, entonces llega a las 4 de la tarde, quiere dedicarle también tiempo a su pasatiempo, que es el fútbol, no rinde ni en el fútbol, no rinde ni en el estudio. Entonces a veces no hay que ver ese como un año perdido, es un año de experiencia, un año de aprendizaje. Ok, partamos de acá, ¿qué no funcionó? ¿Y qué podemos empezar a ver para que funcione este año? Durante los primeros años incluso de estudios, ¿verdad? Lo que es primero, segundo y tercer grado en primaria, nosotros como padres tenemos que estar muy, muy presentes con ellos. Ya después en cuarto, quinto podemos empezar a dejarlos. Y dependiendo de los casos, ¿verdad? De madurez o problemas de aprendizaje. Pero tenemos también que ver cómo estudia mi hijo, ¿verdad? Y la parte del límite, como decía Rafa. Si yo a un niño desde muy pequeño, o sea, desde primer grado, le digo, bueno, ok, tenés que estudiar, hay una hora de estudio todos los días, no hay tareas, pero bueno, hay que repasar. Ese límite se va a convertir en un hábito. Y ese hábito es el que va a llevar al hábito de estudio. ¿Qué pasa con esos chicos que no tienen ese hábito? Llegan a estas alturas del año, ojalá debiendo puntos, y lo que pretenden los papás es que en estos últimos octubre y noviembre se encierren en la casa, no hablen por teléfono, no tengan, casi que ni coman, ¿verdad? Casi que la hora de comer está limitada para que estudien. Es imposible que esto funcione a nivel cognitivo. Una persona no se puede meter la materia en una semana de lo que han visto en un trimestre. Eso es imposible. Entonces, sí, hay estrategias, es cierto, hay castigos, podemos ver consecuencias, pero con un límite y viendo cada caso, ¿verdad? Cada caso hay que verlo por aparte para ver si es que hay un problema de aprendizaje, para ver si hay un problema emocional, porque recuerden que también los problemas emocionales repercuten en la parte académica del niño, no solo si tiene un problema de aprendizaje. ¿Qué pasa si ese chico está pasando por un divorcio, si está pasando porque la novia lo dejó, si está pasando por la muerte de un ser querido, o algo tan insignificante para nosotros, pero para ellos muy importante, que su mejor amiga ya no quiere ser su mejor amiga? O sea, hay cosas que realmente repercuten en el estado emocional de los chicos, y eso, por supuesto, va a afectar la nota de los chicos. Me llama mucho la atención que ustedes comentan sobre hábitos y técnicas, porque hay padres que dicen, pero es que yo veo a mi hijo o a mi hija sentada, estudie, repite, pero a lo mejor no es un tiempo de estudio de calidad, porque tal vez están memorizando, terminan el examen y o no se acuerdan de nada, o ya después no se van a acordar nada de lo que estudiaron. Entonces, ¿estarán estudiando adecuadamente? Bueno, es que muchísimas veces ese es uno de los problemas que tenemos. Primero, que el método más frecuente de estudio es la exposición repetitiva a la materia memorístico. Por memoria. Y entonces lo que hacemos es estimular memoria, no estimulamos a veces aprendizaje o capacidad de análisis. Pero además tenemos otro problema. No sabemos si es un chico que necesita aprender de forma auditiva o de forma más visual, o es de los que necesita estar haciendo para poder aprender. Entonces, la identificación del estilo de aprendizaje tiene que ser previo a la aplicación de métodos y técnicas de estudio. Sí, para esto los chicos requieren de una guía.
sobre todo los chicos que son kinestésicos, los chicos que requieren de movimiento, se les dificulta mucho el aprendizaje, no porque no sean inteligentes, inclusive pueden ser mayor al promedio de su inteligencia. Lo que pasa es que su estilo de aprendizaje es por medio del movimiento. Y en un aula, ¿qué pasa? Estamos sentados 7 horas, 6 horas. Aunque tengamos lapsos de recreo y todo, no son suficientes para este tipo de chicos. Entonces las mamás, sobre todo estos chicos, es que verás que no lo soporto, estoy estudiando con él y está recostado en la pared, se pone a dar vueltas en la silla, no me vuelve a ver, no fija la mirada, no puede ser. Entonces yo le pregunto al final a la mamá, y bueno, ¿y él se lo aprende? Bueno, dice, yo le pregunto y ya se lo sabe. Y yo, bueno, entonces, ¿cuál es el problema de que ande viendo para otro lado? Entonces, hay que tener en cuenta que hay niños, no todos, hay chicos, sobre todo los que aprenden, que su primer patrón de aprendizaje es el kinestésico, y voy aquí a hacer como un paréntesis. El niño kinestésico es aquel que aprende por medio del movimiento. Y voy a hacer un paréntesis un poquito más grande para recordar los tipos de aprendizaje. Tenemos 3 tipos. Está el visual, que es el que aprende por medio de la vista, por medio de dibujos, por medio de la lectura, ¿verdad? Viendo. Está también el auditivo, que es el otro estilo de aprendizaje, que es el que aprende por medio del oído, escuchando. Y por último tenemos el kinestésico, que es el que es por medio del movimiento. Ahora, recuerden que no significa que ese es el orden. Yo los dije en ese orden al azar. Pero realmente una persona puede tener primero el kinestésico, o primero el auditivo y primero el visual. Y además tenemos los 3. Siempre tenemos los 3. Siempre tenemos los 3, solo que tenemos uno en primer lugar, uno en segundo lugar y uno en tercero. Y el cerebro, el que más va a utilizar, es el primero y el segundo. Entonces, por ejemplo, veamos el caso de un niño que es primero kinestésico y de segundo auditivo y de último visual. Entonces, es el típico chico que ocupa estarse moviendo y repitiendo como una lora. Él no necesita tanto ver porque su último canal es el visual. Entonces, ese tipo de mamás no comprenden. Es que no entiendo por qué no completa los cuadernos, es que no entiendo por qué tiene la letra tan fea, pero igual se lo aprende, igual se lo sabe, pero el orden, por lo general son chicos un poco desordenados en la parte visual, porque su último canal de aprendizaje es el visual y no está tan desarrollado. No significa que no vean, ven perfectamente. Inclusive si van y les hacen un examen de la vista, van a ver perfecto. Igual que un chico que sea de último auditivo en su canal de aprendizaje, no significa que no escuche, claro que escucha. Inclusive le hacen igual un examen del oído y puede escuchar mejor que otro tipo de personas, pero su canal de aprendizaje no es el oído. Entonces, hay que tener, generalmente los chicos que se les dificulta el aprendizaje son a los que tienen en primer canal el kinestésico y los que tienen el último canal, el auditivo. ¿Por qué? Porque las clases, sobre todo en el colegio, las clases se hacen mucho ya orales y mucho, ya los profesores empiezan, bueno, ya ustedes están muy grandes, yo ya les voy a dictar, yo ya no voy a copiar, o yo les voy a empezar a explicar y ustedes tomen nota. Y sentaditos calladitos. Y sentaditos calladitos, cuando nunca habían tomado nota, cuando nunca habían estado viendo cuál es la primera idea principal o cuál es la forma en la que uno toma nota. Entonces, por supuesto que a veces en colegio, de escuela a colegio, se ve ese bajo de notas, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta cuál es mi estilo de aprendizaje. Si yo sé que yo soy de última auditiva y yo ya sé que las clases van a ser auditivas, yo tengo que encontrarme un método para poder absorber todo en la clase y llegar a repasar. Pero los chicos necesitan una guía. Vean, a mí me llegan chicos que yo los evalúo y les saco su estilo de aprendizaje y yo les digo a los papás, les explico todo esto, los 3 canales de aprendizaje, les digo que hay uno que predomina y un segundo que predomina y el tercero que se utiliza pero muy poco, y los papás fallan. A veces desde último auditivo los papás me dicen, no, él es de primero auditivo. Entonces, si los papás no tienen idea cómo es el estilo de aprendizaje del chico, el chico cómo va a saber cuál es su estilo de aprendizaje, y probablemente le estemos enseñando o estudiando de una forma no adecuada para el chico, y entonces sucede mucho. No, es que yo estudio toda la tarde con mi hija, toda la tarde, y llega el examen y un 50 o un 60, es que no puede ser, y estudiamos todo el día. Bueno, ¿están estudiando de la forma adecuada? Estudiar el día antes tampoco es una forma adecuada, pero por ejemplo, digamos que han ido estudiando, están estudiando de una forma en que la chica tenga un aprendizaje significativo, que es lo que estaba diciendo. Estudiamos solo de memoria, pero no estamos interiorizando lo que quiere decir. Entonces también llega el examen, nos dan vuelta a la pregunta y ya no lo logramos, porque no interiorizamos
lo que realmente teníamos que aprender, sino que estábamos en repetir como loras. Y yo creo que cuando hablamos de aprendizaje estamos hablando de la capacidad de reproducir el conocimiento ante diferentes interrogantes, ante un pareo, ante un marque con X, una respuesta breve, ante una pregunta de asociación, una pregunta de comparación de igualdades, comparación de diferencias. O sea, el objetivo del aprendizaje es que el estudiante pueda tomar un tema y abordarlo de diferentes maneras. Por ejemplo, yo sé que aún se sigue usando, yo personalmente estoy en contra de este método de estudio que es el del cuestionario. Cuando un chico tiene una predominancia visual, pero también tiene un eje más kinestésico y se le estimula única y exclusivamente la parte visual, son este tipo de chicos que a veces se les olvidó una palabra, entonces se acuerdan de la pregunta 1 a la 10, pero si en la pregunta 10 rompimos la frecuencia de integración de memoria, probablemente el conocimiento que tiene ahí le va a costar reproducirlo porque se rompió la secuenciación de integración, que no es sana. O sea, a mayor diversidad de estímulos, estimulando la predominancia de aprendizaje, mayor probabilidad de éxito escolar. Pero hay que ver también, perdóname Rafa, y Lau, que tenemos que identificar cuáles son mis puntos débiles también. O sea, yo tengo que decir, bueno, ok, mis puntos débiles en un examen es el desarrollo, por ejemplo, o es el complete. Pero esto lo vamos a ir viendo en el proceso, ¿verdad? Y también uno en el colegio va conociendo al profesor. Mira, este profesor hace el desarrollo para matar. Entonces, tanto conocerse uno mismo, cuál es mi debilidad, y cuáles son mis habilidades. En la parte del cuestionario es cierto, mucho sí es memorístico, pero a muchos chicos les funciona como parte de una práctica, ¿verdad? Si yo solo agarro el cuestionario y lo repito como una lora y solo eso voy a estudiar, no funciona. Pero el cuestionario como práctica funciona muchísimo, ¿verdad? Si yo estudio, hago pareos, hago los mapas conceptuales, hago el resumen, hago todo este tipo de cosas y luego hago como práctica un cuestionario, es diferente. Pero ¿qué es lo que pasa? Que usan el cuestionario como única base de estudio. Incluso tan importante es, ¿verdad?, que se conozcan los chicos estas habilidades para saber dentro del examen qué parte comenzar a contestar antes. Es mejor que comiencen con las partes que les es más fácil, con las cuales tienen más habilidad, porque de esta forma hasta liberan también mucha ansiedad. A lo largo que va avanzando el tiempo ya no es tanta ansiedad y la parte que se le dificulta le puede dedicar un poco más de tiempo. Sí, yo tenía una chica muy, muy, muy ansiosa. Realmente no tenía ningún problema de aprendizaje, ninguna diferencia de aprendizaje. En sí ella usaba un método adecuado porque para eso la estábamos guiando. Sin embargo, manejaba mucha ansiedad y a la hora que iba a hacer el examen, ella decía, es que yo siento que apenas me den la hoja se me va a olvidar todo. Entonces llegamos a una parte que era que ella agarraba el examen y pedía hojas blancas, sí tenía que pedir hojas blancas y ella anotar todo su conocimiento. Fue una técnica que utilizamos. Una estrategia. Al principio no estaban como muy de acuerdo los profesores. Decidimos que el profesor fuera el que le otorgara las hojas blancas, ¿verdad? Para que no creyeran que ella lo que tenía eran hojas. Y ella depositaba todo su conocimiento, inclusive ella me decía en terapia, Vania, yo no uso las hojas. Yo ya después, es como un desahogo de botar todo lo que yo sé en las hojas y saber que están ahí por cualquier cosa. Pero ella decía, yo ni siquiera las uso. A la hora que empiezo a contestar el examen ya voy tranquila, porque ya como que desvomité todo, como dicen, en la hoja, y ya empiezo a trabajar. Entonces, buscar estrategias. Si a mí eso me funciona, poner lo que yo sé. A veces en la parte de atrás de los exámenes vienen blancos. Si yo me siento bien haciendo el cuadro de memorístico que hice, y aunque no lo vaya a utilizar en el examen, pero eso me hace sentir como, ahí está, si se me olvida yo me fijo en el cuadro y me devuelvo. Entonces son estrategias. Por eso te digo, no podemos hablar como estrategias que le sirven a todo el mundo, porque cada chico es diferente. Lo que sí nos va a funcionar a todo el mundo es la rutina y el hábito, y por supuesto empezar a explorar cuál es mi estilo de aprendizaje. Perfecto, 10 de la mañana con 30 minutos. Vamos a realizar una pausa comercial y le recordamos a todos nuestros oyentes que pueden escribir sus consultas y comentarios en el perfil de Facebook de Mañana con Monumental, y también vamos a habilitar la línea telefónica 905-222-0000. Ya volvemos. Gracias por estar en sintonía en su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando sobre técnicas de estudio para maximizar el rendimiento académico. Vamos a ver
nos estábamos conversando sobre las técnicas significativas. Sí, ahora, también lo que queríamos proponer es que a 7 o 8 semanas empezar diagnóstico, pensando, no, en este momento entonces para tiempos de crisis, medidas de crisis, ¿verdad? Y creo que algo importante que tendríamos que hacer en este momento es como tener la capacidad de entonces medir algunos procesos de forma diferente. Por ejemplo, si el chico ya sabemos que definitivamente no está funcionando, creo que algo que podemos hacer es como generar un cambio a toda la estructura familiar. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, hagamos un horario familiar para ver televisión. Establezcamos los sábados y los domingos un tiempo de, no sé, nos levantamos, desayunamos, nos bañamos y la primera actividad que vamos a hacer durante el día es ponernos a hacer un repaso el sábado, un repaso el domingo. No tenemos que pasar todo el domingo clavados ahí, pero entonces si hay hijos en diferentes procesos escolares, tenemos que tener la capacidad como de generar una estructura familiar diferente al inicio. Y yo creo que, bueno, usted puede empezar a probar. Si usted ha estudiado con solo memoria, entonces empieza a hacer fichas. Y ha estudiado solo con fichas, entonces por ejemplo empecemos un poco a generar repeticiones. A veces, ahora que Ivania y Laura hablaban de aprendizaje significativo fuera de micrófonos, por ejemplo, hay muchos niños, yo recuerdo cuando trabajaba en el ámbito escolar, que los poníamos a jugar a la maestra o al maestro, entonces se ponían a explicar la materia, y entonces papá y mamá ahí sentados, sí, con toda la paciencia del mundo. Entonces el niño jugando a explicar también puede aprender. Interiorizar la materia, sí, claro. Tenemos una consulta que nos están realizando en el perfil de Facebook. Nos escribe una de nuestras oyentes que tiene una hija que cumplió 12 años el 28 de septiembre. Dice que le hicieron un examen de evaluación y salió con problemas de concentración. Ella nos escribe que trabaja y le tengo horario de estudio, tareas y proyectos diarios, pero cuesta mucho. Es como si no le interesara estudiar. Ya repitió prepa por falta de madurez emocional. Ya no sé cómo hacer. La tengo con el psicólogo y psicopedagogo de la escuela. Ella estudia en el San John, pero no avanza. Sigue siendo muy difícil. Todo se le olvida. No cumple. Le dan un trato especial con tiempo y demás. Creo que más bien eso ha venido a empeorar todo. Les he rogado que me ayuden con darle métodos de estudio y me salen con que eso es solo para los de colegio. Ella está en 5º grado. Y me consta que estudia, pero lo hace mal. Yo no sé de eso mucho. Dice que ya la pequeña de 8 años, que está en 3º, era súper aplicada, ya está adoptando el mismo patrón. ¿Qué puedo hacer para que ellos me le den ese método de estudio? La cambio de centro educativo, ya no sé qué hacer. Agradezco su consejo. Bueno, realmente es complicado, ¿verdad? Es un caso en donde ya le hicieron una exploración y se sabe que tiene problemas de atención y concentración. Ella no explica la magnitud, ¿verdad? Recuerden que problemas de atención y concentración hay un nivel, hay grados muy fuertes, hay grados que requieren inclusive tratamiento médico. Se ocupan siempre de adecuaciones curriculares, ¿verdad? En donde el chico se le preste un poco más de atención, se le dé más tiempo. Ahora, con la parte en cómo estudian este tipo de chicos, bueno, requieren siempre de una agenda. Dicen que se les olvida todo. Ellos tienen que aprender a usar agenda y no la agenda electrónica. Tienen que primero usar una agenda manual, un planificador, y ya más adelante, en sus años universitarios, pueden llegar a usar pues su celular o todo lo que quieran, pero tienen que aprender a usar algo primero manual. Esta chica ocupa trabajar mucho con cronogramas grandes en la casa, por ejemplo, ponerle en la pizarra de la casa, si tienen una pizarra sería lo ideal, ¿verdad? Porque ya la refri realmente se va a hacer chica para todo esto que tienen que poner, en donde se ponga su rutina. Llega de la casa, se cambia, se ordena, va a empezar a estudiar esto, inclusive también que se le esquematice lo que va a estudiar. Los lunes va a estudiar español, los martes sociales. ¿Cómo estudia español? Se le debe explicar que español se estudia de esta forma. Para ella, sociales, para ella se tiene que estudiar esta parte. Ella todos los días tiene que hacer prácticas, o sea, su madre tiene que gastar un poco de tiempo en hacerle prácticas y dejárselas. Si la mamá no puede estar en casa porque ella trabaja, se le tiene que dejar prácticas para que la persona que esté al cuidado de la niña esté supervisando que ella esté haciendo práctica. Pero una chica con diferencias de aprendizaje, en este caso atención, concentración, tiene que estudiar todos los días y repasar todos los días.
Si se cambia de centro educativo, eso va a depender de los padres. No todo centro educativo es para cada niño, ni cada niño para cada centro educativo. Entonces, hay que ver, hay que valorar. El centro educativo es el idóneo para ella. Hay que analizar si realmente ella está contenta desde la parte emocional, si ella está produciendo, va a tener un aprendizaje significativo, o está pasando toda la vida estudiando, está frustrada, ya tiene problemas de autoestima, ya tiene desinterés. Entonces, es un momento, como padres nosotros no podemos decidir, pero de valorar y poner las cosas en una balanza. Ok, ¿qué pasaría si la cambia de institución? ¿Cuál sería la otra institución? ¿Le darían lo que necesita? Porque también ir bailando, ¿verdad?, de institución en institución no es lo sano para la niña. Nos comenta una oyente en forma privada: tengo un niño con Asperger diagnosticado hace unos 5 meses y no le gusta la escuela, pero ya sé que es porque él tiene otra forma de aprender que es más visual y tanta materia lo aburre. ¿Puede dar algún tipo de consejo para estos casos? Gracias y muy buenos días. ¿Qué edad tiene, no dicen, Lau? No, tengo un niño con Asperger diagnosticado hace 5 meses. Más bien, le pedimos a esta oyente si nos puede escribir la edad de este niño para tener un poco más de información y vamos a esperar. Me imagino que es pequeño, porque el diagnóstico del Asperger por lo general lo hacen en chicos pequeños, ¿verdad? Desde los 6, 7, 8 años ya se están dando este tipo de diagnósticos. Hay que saber que es un chico Asperger, pero más allá hay que ver las características. Recuerden que cada chico Asperger va a tener características diferentes, no todos cumplen con las mismas características. Ya ella sabe algo, él aprende mucho por la parte visual. Tiene 10 años, nos escribe la oyente. Perfecto. Tiene 10 años. Bueno, ya pasaron los primeros años de aprendizaje, sin embargo ya viene la parte más complicada, porque ahora viene sociales bien fuertes, ciencias bien fuertes, ya la parte de producción en español y matemática también. Entonces, si él aprende mucho por la parte visual, tenemos que hacerle muchas prácticas con imágenes también, todo lo que podamos con imágenes, y a veces tenemos que entender que la escuela tiene muchos chicos, no se puede basar, que a veces la mamá dice, pero es porque no le enseñan a él. Bueno, es que hay 20 chicos más y los 20 aprendieron en la tercera vez. Si su hijo aprende en la quinta, pues tenemos que hacer las otras 2 veces más nosotros en la casa. Entonces, si él aprende mucho por la parte visual, usemos mucho la computadora. Hay muchos ahora accesorios electrónicos que a muchos chicos Asperger les llama la atención, que los motivan. Eso sí, que no sea un distractor, que sea claro que es para hacer el mapa conceptual, que sea para hacer el gráfico, que sea para hacer imágenes a la hora de estudiar. A ellos les gusta mucho la parte de la historia, entonces estamos trabajando en sociales. Bueno, vámonos a imágenes, ¿verdad? Bueno, esta era la hacienda de Santa Rosa, así Lucía, aunque no salga eso en el examen, pero a ellos les gusta un poquito anexar esa parte con la historia. Pero sí, tenemos que involucrarlos mucho con la parte visual en casa. Ya esto a veces no lo van a hacer en la escuela por lo mismo, porque son muchos estudiantes. Esto que está planteando Ivania me parece valiosísimo. Un método y una técnica de estudio ocupa un padre de familia profundo y totalmente involucrado. Si tenemos un chico Asperger, un chico con déficit de atención, un chico con TOD o el trastorno posicionista desafiante, un chico con discalculia, un chico con disgrafía, un chico con dislexia, o un chico que le da pereza estudiar, o un chico que acaba de pasar por un proceso de duelo, no importa la circunstancia, ocupamos un papá, una mamá, un abuelo, un hermano, o sea, tiene que haber agentes familiares que contribuyan al cambio, y este cambio tiene que ser, ojalá, sin gritos, sin castigos, sin echarse un pleito. Y si yo como adulto en el entorno de este niño o este adolescente no logro manejar el enojo y la frustración de sentarme a estudiar, pues entonces hay que buscar quien apoya. Es mejor quitarle presupuesto a algunas otras cosas. Que, por ejemplo, un día un padre de familia decía, es que yo no tengo plata para pagar tutores, pero se fuma una caja de cigarrillos diarios, ponerle a 1,500 pesos, ¿verdad? Por 5 días son 7,500 colones. Bueno, entonces deje de fumar y páguele a su hijo las tutorías, ¿verdad? Porque eso es parte del trabajo que se debería hacer. Claro, y sabes que es bien interesante que uno de los principales motivos de discusión entre los hijos y los padres es el estudio y la escuela, ¿verdad? Entonces ha habido realmente como que una visión muy, muy negativa sobre este tema. Yo creo que deberíamos abordar también el estudio desde una parte mucho más
efectiva, más divertida, como parte de un proceso que ya es inherente al ser humano. El aprendizaje es para el ser humano algo necesario, o sea, el joven busca el aprender. Lo que pasa es que todo ha radicado muchas veces en las técnicas, en los estilos y en la visión que se ha tenido con respecto al estudio. Exacto, porque si vemos el estudio como algo negativo, como en semana de exámenes no se sale, no nada, es algo traumático, pues le estamos sin querer en la parte inconsciente diciendo al chico que el aprendizaje es algo negativo, que pereza, no quiero estudiar. Inclusive es increíble que las mamás me digan, ay, vas que están, bueno, las mamás, yo le digo así a los pacientitos, ¿verdad, míos? A esas mamás. No, es que ya cuando viene a vacaciones la calma vuelve al hogar, nos volvemos a amar y todo es divino. No puede ser, o sea, realmente deberían amarse todo el año, ¿verdad? Y ver la parte del aprendizaje como parte del día a día. Y es cierto, hay muchas cosas que hacer. Ahora que decía Rafa, bueno, un padre tiene que estar involucrado. Vean, muchas de mis mamás, o sea, con los que yo trabajo, trabajan todo el día. Eso le quería preguntar. Ellas sacan de su tiempo en la noche, revisan sus cuadernos, aunque los hijos estén dormiditos, les hacen prácticas, se las dejan listas para el día siguiente, dejan a alguien a cargo, la muchacha que ayuda, es cierto, no puede siempre, pero por lo menos puede supervisar que esté haciendo el trabajo que yo dejé. Sí tenemos que hacer sacrificios, llegamos cansados del trabajo y a veces no hay quien nos cuida a los chiquillos y ni que limpie la casa, entonces tras que yo llego al trabajo tengo que limpiar, barrer y hacer todo, tengo que hacer la práctica. Pues sí, los chicos requieren de estudio todos los días. ¿Por qué? Porque ¿qué están haciendo los chicos que no tienen papás? Pues llegan a la casa y encienden el tele. En todas las casas de Costa Rica, yo podría decir que un 95% tienen televisor y llegan a ver tele todo el día. Y también, ¿qué es lo que están haciendo? O los papás llegan a las 6, 7, 8 de la noche y a esa hora se están poniendo a estudiar cuando vieron tele desde 4 a 8 de la noche. Tenemos que dejarle a los chicos tareas, trabajos ya que ellos vayan haciendo, para que cuando nosotros lleguemos a casa, si es el dado caso que estamos trabajando, ya por lo menos el 50% esté hecho en tareas, prácticas, y ya lo que yo llegue es como revisar y a decir, bueno, ok, repasemos esta parte que nos hizo falta. ¿Qué tan efectivo será que, por ejemplo, estudien con los compañeritos? Hay compañeritos que tienen mejores calificaciones. A mí se me hace una estrategia, la verdad, muy, muy buena. Hay que ver las características, ¿verdad? Por supuesto, del grupo y de nuestro hijo. Hay niños que ante esta estrategia se distraen completamente, no pueden y van más bien a verlo como tiempo de choteo. Pero el trabajar, sí, claro. Pero si tienen las características para estar con un grupo, es la verdad hasta mucho más didáctico y mucho más social. A veces funciona mucho en etapa colegial. Ese alumno que tal vez es primer promedio y tiene una gran capacidad para explicar, es una gran herramienta. En el caso de los padres de familia, incluso, que tal vez no tienen tampoco dinero, tenemos que desestimar el trabajo en grupo, y ciertamente a veces pues se juntan los chiquillos y se presta mucho para el vacilón, pero a veces hay gente que funciona muy bien con el tema del trabajo en grupo y le puede bajar la tensión. A veces se le entiende la explicación mejor a un compañero que incluso al profesor. Incluso es un motivador adicional, ¿verdad? Porque quizás va el compañerito con el que se lleva bien, o hasta la chica que le gusta, quién sabe, si estudia hasta mejor. Y por lo general en los grupos siempre está el tortero, ¿verdad? Y está el que pone orden. Entonces, pero ya en grupos maduros de colegio, ¿verdad? Estamos hablando ya en grupos de escuela, también se da, pero sí tiene que haber siempre un padre a cargo, ¿verdad? Que esté supervisando. Pero sí se da casos en donde hay un chico un poquillo más inquieto y el otro un poco más quedito, entonces él le pone orden, el otro le pone orden al otro, pero en chicos de primero a sexto sí se requiere siempre una supervisión de los padres, inclusive en colegio también, pero ya también a veces los temas los padres ya se les olvidó, no los manejan mucho, pero sí en la parte de primaria los papás tienen que estar ahí, pero sí funciona. Muchas veces los papás, como comentaba Rafa, dicen, no, es que usted va a ir a estudiar en grupo, usted no estudia igual, usted no sabe. O si ya usted tuvo una mala experiencia y ya sabe que no funciona, o ya sabe lo que van a hacer este grupo de alumnos, está bien. Si usted ya habló en la casa donde se da el grupo de estudio, ya usted habló con esos papás y ya sabe realmente que no están estudiando, estamos de acuerdo que diga que no. Pero si usted no tiene la menor idea de qué es lo que está pasando, no le diga que no. Averigüe primero. Vamos a realizar una pausa comercial y al volver estaremos con las conclusiones del tema. Ya regresamos. El tiempo es porque usted está de mañana con Monumental.
10 de la mañana con 51 minutos. Muchas gracias por estar en sintonía de su revista de Mañana con Monumental. Hoy estamos conversando sobre las técnicas de estudio para maximizar el rendimiento académico. Estamos en compañía de los expertos del CEDI. Nos escribe aquí Eden Rivas. Quisiera preguntar cómo se puede descubrir o saber cuál de las 3 alternativas son las que justamente aplica para alguien, ya para finalizar. Bueno, lo ideal es hacerle un estudio, sin embargo podemos darle características importantes para que por lo menos vayan tanteando a ver. Recuerden, los chicos visuales o chicas visuales por lo general son chicos muy coquetos, les gusta vestirse muy bien, andar siempre bien peinados, se fijan mucho en los colores, les gusta darle vuelta al cuarto, la posición, se acuerda de aquella casa, les gusta ir a ver casas, por lo general esto el que es muy visual. El que es kinestésico por lo general es muy deportista y es bueno en los deportes, es aquel que gana medallas, es el capitán, es muy inquieto por lo general. Y el auditivo tiene su característica, maneja un lenguaje muy amplio, le gusta mucho la lectura, el auditivo por lo general le gusta leer, habla mucho, también repite la misma historia una y otra vez, es muy hablantín. Entonces tal vez estas características les puedan ubicar a ver qué tipo de hijo tengo yo, ¿verdad? Si uno visual, kinestésico, auditivo, por lo menos en mayor predominancia. Recuerden que tenemos los 3, pero tal vez que les dé una guía en qué puede ser el hijo. Quería leer una consulta que nos escribieron hace pocos minutos para aprovechar los últimos 2 minutitos de programa. Nos escribe un oyente que ha estado un poco estacionado en la prueba de matemáticas de bachillerato. Dice que la ha hecho en 2 ocasiones y no la ha ganado. Voy a volver a hacerla a finales de este mes y me gustaría que me recomendaran técnicas de estudio. Tiene 18 años. ¿Alguna técnica así? Bueno, la matemática definitivamente es mucha práctica. Mucho tiene que ver con el docente que le esté enseñando. Si tiene un buen docente, él necesita a alguien que le explique la matemática, no solo la práctica, por supuesto que hay que hacer práctica y práctica, pero sí se requiere de una persona que esté al lado para que lo ubique uno si está haciendo bien o mal las cosas. Si es solo matemática y realmente nunca presentó ninguna dificultad en matemática durante el colegio, yo diría que la técnica sería buscarse un buen guía, en este caso, ¿verdad? Un tutor que le pueda guiar en este proceso y valorar si él siempre ha tenido problemas matemáticos, ver si realmente hay por detrás una discalculia, que hay una probabilidad, pero bueno, él dice que solo es ahora en bachillerato. Entonces yo lo que le diría es, si vemos que no hay una discalculia ahí por debajo, es buscarse un buen tutor y que haga mucha práctica. Perfecto. Y luego recordar que el proceso escolar no acaba cuando termina el año, es importante, o sea, lo que ya no se logró, tranquilos, a la larga a veces que un estudiante repita o que vaya a convocatoria puede ayudar a su índice de madurez y entonces sí tomar conciencia de que si algo no ha estado bien a lo largo de todo el curso lectivo, no es algo simple, es algo que se debe resolver, analizar y entender. Perfecto. Rodrigo. Bueno, como mencionaba yo antes, tratemos de evitar justamente de hacer asociaciones negativas con el estudio. Yo creo que si logramos nosotros como padres tranquilizarnos y transmitir un adecuado estado emocional durante el estudio, yo creo que vamos a estar mejorando la condición de estudio de los chicos. Perfecto, muchísimas gracias a todos los especialistas Encantado. del CEDI, Vania Calvo, Rafael Ramos y Rodrigo Romo. 10 de la mañana con 55 minutos. Laura Ávila se despide el día de hoy, dándole a todos ustedes las gracias por su fiel sintonía y también le damos las gracias a Miguel Cascante en el Control Master y a los compañeros de Canal 2 por llevarnos la imagen de la radio y los invitamos a que continúen en sintonía de Noticias Monumental. Hasta la próxima.